Sean mis primeras palabras para agradecer la invitación que se me hizo a participar en este importante coloquio sobre el tema de los feminicidios. Reconozco igualmente el trabajo, la actividad que desarrolla la Comisión de Derechos Humanos, que ahora está dirigida por un académico, como ya fue citado, y además también nos ha convocado a varios investigadores, varios colegas que hoy están en esta mesa, a realizar una investigación desde diferentes aristas sobre esta cuestión tan relevante. Ya lo mencionó el doctor Olvera hace un momento, si bien no es un asunto exclusivo de la sociedad mexicana, porque los feminicidios ocurren aquí y en todos lados, lo cierto es que en nuestro país tenemos un tema muy delicado por su incidencia y me parece que por la ausencia todavía de políticas públicas para su prevención adecuada. En relación con lo que se ha expuesto, me parece que el abordaje que tenemos que hacer, y de esto dan cuenta también los trabajos de los colegas que están en esta mesa hoy, tiene que partir desde un diagnóstico y desde una postura teórica que nos sirva para realizar de una manera puntual el tratamiento de este asunto tan lacerante. Por mi parte, hoy les quiero compartir un documento que he preparado para señalar que precisamente en el andamiaje que tenemos que situar nosotros respecto a la prevención de estas conductas, tenemos que anotar dos principios fundamentales que hoy no están en la Constitución. Solidaridad y humanismo, que denominamos, son los principios constitucionales para el anclaje de la igualdad. Creo que en todos estos asuntos, en los asuntos concernientes a la garantía de los derechos humanos, tenemos invariablemente el reclamo de la igualdad. El debate histórico en este punto se relaciona de inmediato también con la histórica asimetría en el tratamiento de los diferentes. De esto da cuenta la historia, y es claro que desde la antigüedad advertimos las diferencias entre libres y esclavos, entre ciudadanos y extranjeros, entre patricios y plebeyos. En el medievo y hasta antes de la Revolución Francesa, las diferencias entre nobles y pueblo llano. Y ahora hasta nuestros días las asimetrías se han ubicado entre hombres y mujeres, que es lo que nos ocupa, entre indígenas y quienes no se asumen como tales, entre extranjeros, migrantes, las minorías en general y los vulnerables. En todos estos casos, las diferencias y el trato desigual son evidentes en la vida cotidiana de todas las sociedades. En lo que nos interesa referir, lo que se ha identificado como la desigualdad de género, que es el asiento del tema que hoy se ve como consecuencia tremenda, que son los feminicidios, es posiblemente la más elocuente expresión de estas iniquidades. Desde luego existen diferentes modos de abordaje de la cuestión. Distintos campos del conocimiento se han abocado a ello, y dentro de cada espacio, diversas posturas teóricas para comprender, explicar y atender adecuadamente este serio problema de nuestras sociedades. Solo en vía de ejemplo citaré un estudio que ha hecho la CEPAL, que es altamente ilustrativo sobre este problema. En este estudio se destacan los siguientes aspectos que sirven para la medición de las desigualdades entre hombres y mujeres. Cito algunos: el tema de la población, la composición de la población, la composición de los hogares y la familia, la educación y las desventajas que sufren las mujeres en este campo, el trabajo remunerado y no remunerado, también de manera enfática las mujeres se ubican aquí como la parte más desprotegida, el tema de género y pobreza, la salud, mucha de la mortandad que existe en este campo, lo sabemos, hace objeto a las mujeres de la misma, la violencia de género y la participación política y todavía los bemoles que se manejan para la inserción decisiva de las mujeres en estos rubros. Este documento destaca que en el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se exhorta a los gobiernos y a los organismos de las Naciones Unidas a producir información que permita visibilizar los problemas relacionados con la equidad de género y la situación de la mujer. Asumiendo este compromiso, en el año 2001, la CEPAL, por intermedio de la Unidad Mujer y Desarrollo, inició un proyecto destinado a sistematizar y difundir estadísticas e indicadores
que respalden la formación y la formulación de políticas públicas orientadas a impulsar la equidad de género. El presente documento es producto de este compromiso y de la labor realizada en el marco del proyecto Uso de indicadores de género para la formulación de políticas públicas. Ya dio cuenta la diputada hace un momento de esta importante tarea en la formulación de políticas públicas, y con esto que estoy refiriendo me parece que queda subrayado puntualmente este punto, esta tarea. Esta tarea cuyo objetivo es cuantificar la desigualdad de género y fomentar la producción y el perfeccionamiento de las estadísticas de género en los países de la región, a fin de que sirvan de apoyo a la progresiva adopción de políticas y programas más equitativos. La información contenida en estas páginas revela en términos cuantitativos las diferencias entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la vida social, cultural y económica. Según lo que aquí se dice, es necesario dar visibilidad a la situación desigual de las mujeres y, por otra parte, utilizar la información para la adopción de políticas públicas más equitativas. Como lo referimos, el tratamiento de estas cuestiones requiere la participación de múltiples áreas del conocimiento, y por eso me parece que la iniciativa que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos es plausible. Sociólogos, antropólogos, pedagogos, en fin, se requiere la convergencia de esfuerzos de todas las ciencias sociales, y seguramente los profesionales de la medicina y de cualquier otro estudio puedan aportar al abatimiento de la desigualdad aquí señalada. En este punto nos interesa subrayar que si los dos grandes desafíos se sitúan en la visibilización de las desigualdades y la adopción de políticas públicas, desde el campo del derecho, que es el aspecto que yo trabajo, también existe un reto enorme que se identifica en la pertinencia y eficacia de las normas que regulan todo lo que aquí se pueda decir sobre la desigualdad y las iniquidades. Es evidente que las miradas sobre esta cuestión pueden y deben atender diversos planos epistemológicos. Por mi parte, me abocaré a la dimensión estructural normativa que se plasma en el diseño del Estado, que es, a fin de cuentas, el escenario donde deben ser visibilizadas las desigualdades y desde donde deben adoptarse las políticas públicas para la atención de las injusticias por razón de género. Para esta aproximación, me parece importante señalar la importancia de la estructura normativa en un Estado. No podemos dejar de señalar que sigue siendo la construcción del derecho este gran afán civilizatorio de las sociedades actuales. Lamentablemente, es cierta también la lejanía entre el discurso normativo de cualquier nivel, normas legales ordinarias, normas constitucionales, normas internacionales, con la realidad que, necia como es, nos impone siempre otros parámetros, otras medidas. Sobre esto quiero reiterar que existen desde el texto constitucional la manufactura de algunos principios que se conocen como los contenidos esenciales. Yo sé que es difícil anudar de la Constitución, desde un texto normativo, el cumplimiento de políticas públicas. Sin embargo, creo que a partir de esta identificación de los principios constitucionales, sí podemos nosotros darle una orientación, un sesgo claro a lo que se puede instrumentar desde la acción del Estado. Estos principios constitucionales no incluyen, como comencé hace un momento a decirlo, la solidaridad y el humanismo, que en nuestra concepción deben ser el anclaje de la igualdad a fin de evitar, de prevenir y desde luego de erradicar y sancionar las conductas lesivas contra las mujeres. En lo que aquí decimos, humanismo y solidaridad tienen que ser ahora estas nuevas voces que permitan no solo la identificación de las desigualdades y de la injusticia, sino además los dos grandes conceptos que nos deben orientar en las tareas del Estado y en las tareas y trabajos de cualquier instancia de gobierno en cualquiera de los ámbitos de competencia federal, estatal, municipal y desde luego de los órganos constitucionales autónomos. De acuerdo con lo que aquí comentamos, creemos que para la búsqueda y consecución de una sociedad de los iguales, el principio de la igualdad no debe ser solamente formal, porque ese lo tenemos desde siempre. La Constitución ya lo señala y habla de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Desafortunadamente, el asunto no es solamente normativo, o incluso ni siquiera tendría que ser solamente normativo, porque como también ya fue expresado hace un momento, tiene algunas vertientes de carácter social, antropológico y sobre todo, si me permiten decirlo así,
me parece que más fuerte es de orden cultural. En tanto, el asunto es normativo, porque ahí es donde podemos leer este desideratum. Creo que es importante ahora engarzar los principios ya señalados de solidaridad y humanismo como principios constitucionales para las tareas del Estado y para el derrotero de la cosa pública. Si la mayor aspiración colectiva es en relación con la justicia y la equidad, me parece que con la inscripción de estos mecanismos de garantía será posible encontrar mejores derroteros para el humanismo y la solidaridad de nuestras sociedades hoy lamentablemente desiguales y asimétricas. Luego entonces, los matices que acompañan este debate que ahora planteamos tienen que empezar a delinear claramente este desdibujado contorno y el difuso horizonte de la desigualdad por razones de género. Los especialistas que aquí se encuentran en la mesa seguramente tocarán estos temas solamente desde la perspectiva que yo puedo manejar, que es la perspectiva normativa. Es posible señalar que gran parte de esos fenómenos, que también ya citó el presidente hace un momento, tienen que ver solo con la consecuencia o la manera en la que los percibimos en la cotidianidad. Los orígenes, las causas, seguramente son otros, y me parece que aun cuando la norma jurídica, incluso la de rango constitucional, no fuera suficiente desde el discurso para poder atajar estas irregularidades, sí creo que en la visibilización, ya mencionado hace un momento, para la adopción de políticas públicas adecuadas y acordes a nuestras exigencias, es posible encontrar un nuevo derrotero a partir de la inserción constitucional de estos dos principios: la idea de la solidaridad y el humanismo como nuevo derrotero para la construcción de un Estado constitucional y democrático. Me parece, para ir cerrando con esta exposición, que esa dimensión constitucional requiere una reformulación para poder insertar a ese nivel estos conceptos aquí citados. Si los problemas de la inequidad de género, los feminicidios, la violencia, sobrepasan lo meramente normativo, nos parece que tenemos que empezar a formular el andamiaje teórico para que esto pueda ser tanto visibilizado como además llevado por la mejor ruta de las políticas públicas para el respeto de la libertad, la seguridad, la igualdad y la garantía de los derechos humanos de todos, pero en este caso particularmente de quienes son más vulnerables por razón de género, las mujeres. Como lo dijo el presidente, ni una menos. Muchas gracias. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. CODEM contigo.